Bien, muy buenos días a todos. Nuestros saludos a los integrantes de la mesa de honor, a los distinguidos panelistas que van a intervenir en el día de hoy, a todos los presentes aquí. Una vez más, nuestra más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la paz en el Medio Oriente. Y con motivo de esta primera sesión de trabajo, este primer panel, generalmente se parte de hacer la historia del conflicto, una historia del conflicto en el Medio Oriente. Aquí tenemos una perspectiva diferente. Vamos a tratar de hacer la historia más bien del proceso de paz, de las diferentes iniciativas que ha habido en promover la paz en la región. Vamos a tratar de entender cuáles han sido los éxitos, dónde ha habido fracasos, las razones que han motivado esos éxitos, por qué no ha logrado implementarse propiamente un duradero proceso de paz en la región, cuáles nuevas iniciativas podrían plantearse que tengan un efecto para lograr una paz que sea efectiva, una paz que sea justa y que sea sostenible en el largo plazo. Y nos parece que eso es lo que está hoy día pendiente de realizarse entre Israel y Palestina, entre el mundo árabe e Israel, cómo lograr la paz y la estabilidad en la región del Medio Oriente, que es una región hoy día muy volátil, muy inestable y donde pudieran desencadenarse, si no se toman medidas preventivas a tiempo, acontecimientos que pueden resultar catastróficos para el resto de la humanidad. Vamos a empezar nuestro primer panel, que va a ser moderado por Riz Khan. Riz es un destacado periodista con muchos años de experiencia. Había estado antes trabajando para CNN, con anterioridad para la BBC, y actualmente está con Al Jazeera. Él dirige la sección de Al Jazeera English, y donde lleva a cabo entrevistas, programas que promueven la reflexión y el debate sobre temas de carácter internacional. Él ha logrado entrevistar en su programa figuras tan destacadas en el escenario internacional como el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, como los expresidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter y Bill Clinton, una figura emblemática universal como Dalai Lama, de igual manera un líder también no solamente de África, sino de todo el mundo democrático y progresista como Nelson Mandela. Riz Khan también es autor de varios libros que ya se han convertido en bestsellers, sobre todo que tratan sobre figuras destacadas en el mundo de los negocios en el ámbito del Medio Oriente. Hoy le corresponde el papel de moderador en este evento, y él procurará estimular un debate activo y dinámico entre nosotros. Él procurará estimular la participación de cada uno de ustedes. Y por supuesto le otorgamos el mandato de poder detener cualquier orador que haga un uso de la palabra más prolongado de lo prudente. Y yo sé que para esto cuenta con el apoyo de todos nosotros. Sin más, entonces, cedemos la palabra a Riz para que haga la conducción de este primer panel. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor presidente. Es un gran honor estar aquí y le felicito por un grupo tan fantástico que está aquí y tener la visión de tratar este asunto tan importante desde una perspectiva diferente y quizás lograr algo que hace 6 años, décadas de debate no han podido. Gracias por darme el poder de poder hablar con tantas personas. Es muy difícil interrumpir cuando hay personas tan reconocidas en el panel. Tengo la autoridad del presidente para hacer esto. Siempre digo que es muy importante tener una buena perspectiva cuando hay un debate de este tipo, porque estamos aquí para discutir un problema, como he dicho, que ha existido durante años. Tenemos que tener un enfoque diferente. Algunas veces es muy difícil dejar esa carga y tener un enfoque diferente. Una de las personas que yo entrevisté fue Desmond Tutu. Y recuerdo que dije que dio un ejemplo tan bueno de un enfoque diplomático cuando dijo: gracias a Dios que yo no soy Dios, si no, yo hubiese tenido a Osama Bin Laden y George Bush son
mis hijos, mis niños. Entonces uno se da cuenta que algunas veces es muy fácil tener una perspectiva externa si tiene los problemas. Yo espero que las cosas hayan cambiado en los años suficiente como para que algunas de las comunidades puedan olvidar ese equipaje, ese peso. Las cosas han cambiado en el mundo entero, en diferentes áreas. Hemos visto cambios dramáticos en lugares como África del Sur. La gente siempre señala el colapso del apartheid y dice, bueno, si algo así puede suceder, definitivamente puede haber cambio en el Medio Oriente. Yo crecí en Gran Bretaña y yo vi el gran conflicto en las diferentes islas. Y durante años y años vi que no había cambio alguno. Y eso también parecía como haber cambiado. Y hasta en América, recuerden que no hace tanto tiempo los derechos humanos eran tan importantes. Los blancos, los negros estaban separados. Y yo siempre digo que después de tratar de integrar los negros, los blancos y los niños que llegaban de los recesos. Y ella decía, bueno, ahora que ha llegado de su receso, su merienda, vamos a trabajar deletreando. Y le señaló a un niño y le dijo, Michael, ¿qué hiciste tú durante recreación? Señorita, yo jugué con la arena, con Catherine, gozábamos tanto, estábamos disfrutando, riéndonos. Michael, si tú puedes deletrear la palabra arena correctamente, te doy una galletita. Y Michael estaba muy confiado de S-A-N-D. Señora, muy bien, Michael, una galletita para ti, Michael. Catherine, ¿y tú estabas jugando también con Michael? Con la arena, sí, señorita, jugamos muchísimo. Hicimos castillos de arena. Bueno, si tú puedes deletrear box, que es caja en inglés, una niña de 5, 6 años, 7 años, si usted puede deletrear la palabra caja en inglés, box, y la niña muy nerviosa dice B-O-X, señorita, muy bien, Catherine, una galletita para ti también. Entonces señaló a uno de los niños afroamericanos que estaba ahí después del periodo después de segregación y dijo, Eugenio, ¿tú jugaste también con Michael y Catherine? Y él dijo, no, señorita, yo quería, pero ellos me tiraron arena y se alejaron. Eugene, eso suena como es una discriminación. Si usted puede deletrearme la discriminación para mí, espero que ya haya cambiado la situación. Vamos ahora a presentar a los miembros del panel. Quiero que tengan paciencia conmigo, por favor. Quiero asegurarme de un flujo continuo. Voy a tratar de evitar conferencias. Quiero que sea un debate, discusión, con la participación de todos. Después que yo haga algunas preguntas a los miembros del panel, yo les invito a ustedes como participantes. Ustedes también son sumamente importantes para que también puedan ofrecer sus observaciones y comentarios. Hay 3 temas que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que ha sucedido con el proceso de la paz? ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo? Y esta idea de una solución de doble Estado, ¿es posible? ¿Tenemos que cambiar el mapa? ¿Existe quizás una forma diferente de abordarlo? Y la tercera parte, ¿qué podemos hacer para tomar un enfoque diferente y poder alcanzar esa paz duradera? Son 3 áreas que son las que vamos a tratar. Y para hacer esto, yo quiero presentar a los miembros del panel a mi izquierda. Es un honor para mí tener a Maruf al-Barki, que es y también jefe de seguridad, y él ha hablado muchos asuntos de seguridad, especialmente con relación a otros países, de manera que él puede dar una buena perspectiva. Pueden encontrar más información en los programas que ustedes recibieron. También tengo aquí a Colette Avital. Gracias por estar con nosotros. Fue vocera del Connected Exit y estuvo ahí durante 10 años para el partido y como representante. Tiene una carrera muy distinguida. Al lado de ella tengo al doctor Mohamed Tibi. Él es miembro de Palestina, muy activo. En realidad, creo que es el miembro más activo de origen árabe. Es un gran honor que esté con nosotros. Es una perspectiva sumamente interesante. Tenemos también a Robert Wexler al lado de él. Es un político norteamericano, antiguo miembro de la Casa del Partido Demócrata en Florida. Se fue a principios de este año para convertirse en presidente de paz, colaboración económica para el Medio Oriente en Washington. Gracias por venir. También tenemos a Mohamed Abdullah. Gracias también por estar con nosotros. Él es miembro de Egipto para el gobierno de Alexandria. Y él también tiene una carrera muy reconocida del Partido Demócrata de Egipto. Joseph Belling, otra persona que no hay que presentarlo.
ministro de Justicia y autor de la iniciativa de Ginebra, miembro muy conocido por la participación y el papel tan preponderante en la iniciativa de Ginebra, y ha sido un miembro muy activo en este proceso de la paz durante muchos años. Un gran honor que esté con nosotros, señor. Y nuevamente me agrada ver a Shibli Talhami. Gracias. También moderador, gracias por la presencia durante mi sesión. Y es también profesor de Paz y Desarrollo en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y al Centro de Savant en el Instituto Brookings. Tiene una carrera muy larga, política extranjera, y fue consejero de la misión estadounidense. Le prometo que las personas que están escuchando la traducción, yo voy a tratar de hablar más al paso porque hablo muy rápido. Voy a ver si puedo hacer algo, pero quiero empezar con una pregunta. Maruf al-Baqi, de ese primer tema, ese primer asunto, ¿por qué estamos a donde estamos? ¿Por qué ha sido un problema de tantos años? Su Excelencia, Presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández. Damas y caballeros, buenos días. Yo estaba bajo la impresión, señor Han, que yo iba a hablar un poquito, dar antecedentes, pero en realidad no es una pregunta solamente. Voy a tomar tiempo para poder hablar un poco, dar antecedentes. Permítanme primero darle las gracias, el agradecimiento a la Fundación Global por haber organizado esta reunión tan importante, mediante la cual la interacción, el intercambio de ideas, reflexiones se van a hacer. Es un gran placer estar aquí con ustedes en el día de hoy, a donde podemos compartir con todos ustedes este conflicto israelí. El problema y la manifestación actual es de las guerras del 48 y 67, varias relaciones de Naciones Unidas y resoluciones de las Naciones Unidas fueron adoptadas unánimemente con todas las expectativas de que la ejecución de estas iban a, de manera expediente, resolver el problema. 62 años, 43 años después, el problema no solamente está ahí sin resolver, sino que están peores ahora. Naturalmente, esto es de nuestro esfuerzo. Nosotros señalando, no vamos a hacer nada. Tenemos que determinar por qué esto está sucediendo. De manera que una razón muy importante por la cual las razones ejecutadas para las resoluciones de las Naciones Unidas quizás fracasaron es porque se hicieron dentro de un lugar conceptivo sin un acuerdo objetivo acordado o sin una estrategia coherente para poder alcanzarlos. Todas las diferentes partes tenían sus propias agendas. Henry Kissinger quizás estaba encabezando cuando dijo que los Estados Unidos no tienen una estrategia del Medio Oriente. Es el manejo de la crisis. Y en realidad, muchas de las crisis se manejaron con los años, el proceso y el más notable. Sin embargo, el problema del manejo de la crisis, que tiene que ver con los sistemas, no las causas, pospone los problemas, no resuelve los problemas y, lamentablemente, posponen los problemas, germinan, proliferan, acumulan a tal lugar donde el problema ya no se puede manejar, tiene que ser resuelto. Y eso, en realidad, es lo que estamos viendo en el Medio Oriente y eso es lo que hemos heredado y es el gran desafío que todos tenemos que enfrentar. De manera que para poder resolver los problemas a nivel regional es importante tener un objetivo general. El único que dice que es un interés vital de todos los estados en la región, así también de la región, es una paz de proclamar, nunca sostener y a menos que exista un interés mutuo, no habrá esto. No vamos a encontrar una manera, no vamos jamás a encontrar la paz. Gústenle o no, existe un vínculo. Israel no lo acepta porque piensa que los árabes van a estar contra ella, prefiriendo mejor estar divididos. Los Estados Unidos
ha estado de acuerdo. El objetivo debe ser tratar de unirse a Israel, no contra Israel, para poder obtener esa paz que necesitamos, que queremos. Kissinger trabajó en el 73 y los sucesores han también trabajado con sus propios elementos innovadores basados en 3 principios. Primero, paz entre Israel y los árabes solamente se podría alcanzar implementando entre las partidas y los elementos de paz. En segundo lugar, los partidos no podían lograr la paz por sí solos y los Estados Unidos eran el único mediador calificado. Definitivamente los Estados Unidos es el intermediario más calificado. Entonces la pregunta es, si es una carga, ¿los Estados Unidos quiere hacerlo solo? Por décadas y décadas, trabajando solos los Estados Unidos y la credibilidad de los Estados Unidos ha bajado. ¿Por qué? Porque no han podido resolver el problema de Palestina o para poder persuadir a Israel que termine la ocupación. Si los partidos son capaces de alcanzar la paz, eso es algo que se ha discutido siempre, que Israel, Jordania han llegado la paz, pero necesitaban la mediación de Estados Unidos para poder finalizar los tratados de paz. Pero los partidos definitivamente necesitan ayuda de los Estados Unidos, así también como de cualquier persona que pueda ayudar para establecer las negociaciones y tener un Estado palestino. De manera que la paz no es lo que se está discutiendo, ha sido un desastre. El flujo y el proceso de paz ha sido la asunción falsa de que las negociaciones solamente se pueden hacer después de que exista la confiabilidad de las diferentes partes a través de diferentes internos. El resultado neto ha sido lo contrario. Nunca han estado más separados, la confianza nunca había estado menor porque Israel utilizó estos periodos para ampliar con los acuerdos a tal punto de que ahora representan el obstáculo principal. Los acuerdos y la paz, eso es una contradicción en términos. Yo creo que como concepto los acuerdos han ya hecho lo que han posible y tienen que abandonarlo. Y yo creo que esto sigue y en el futuro nosotros tenemos que tomar una intervención internacional para negociaciones, para terminar la ocupación de Israel y establecer un Estado palestino viable con resultados de paz. Y en un sentido importante que debemos de tomar en cuenta, israelíes y palestinos han estado negociando bajo una premisa falsa. La crisis que enfrenta Israel no es la supervivencia del Estado en sí, sino la seguridad personal de sus ciudadanos, de su pueblo y poder integrarse con otros estados en la región. Los palestinos no representan una amenaza a la existencia de Israel y jamás lo serán. Sin embargo, un Estado vecino hostil sí lo sería. Solamente un acuerdo podría asegurar lo contrario. A largo plazo, los otros estados palestinos son los que tienen la llave de la seguridad. Sin embargo, si se maneja la crisis o no se ha podido manejar, ¿cuál es o qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Los palestinos, los israelíes quieren ¿cuáles son los obstáculos? Los acuerdos que son la manifestación de los israelíes, la preferencia lógica sobre la paz. Los hechos, ¿cuáles son? Hasta que los palestinos no lo hagan, no van a tener la paz. Hasta que Israel retire las fronteras, quizás con rectificaciones manuales, este Estado jamás será viable. El compromiso es que Israel tiene que dejar ese sueño de un Israel más grande. Y los árabes tienen que olvidarse también un mejor Palestina. En el 1967 las fronteras dividieron las diferencias históricas. La justificación, los acuerdos de Israel son ilegales. Los asentamientos de Israel son ilegales, principales a la paz. El Consejo de Seguridad
La resolución 242 llama el retiro de Israel a estas fronteras. La separación toda es ilegal, de acuerdo al Tribunal de Justicia. Los asentamientos israelíes y el Estado palestino son exclusivos, mutuamente exclusivos. El escenario: regresar a las negociaciones. Los refugiados, los asentamientos tienen que olvidarse de manera de que se pueda resolver el problema territorial. Si el problema territorial se resuelve, entonces el problema de Jerusalén, así como de los refugiados, serán resueltos. ¿A dónde hay soluciones para estas cosas? Bueno, la operandi modus, ejecutar un mapa con las siguientes observaciones. Si los asentamientos son el problema para la paz, entonces el gobierno de Israel actualmente es un obstáculo para la paz. El gobierno se opone a ese compromiso que se requiere para la paz, porque insiste en tener más asentamientos. Y los Estados Unidos y el Reino Unido no están preparados para enfrentar eso y las acciones israelíes. De lo contrario, solamente estamos sencillamente cavando más profundo ese hueco. El crecimiento normal, natural, tenemos que imponerlo, porque Israel ha hablado de esta restricción que va a destruir lo que estamos tratando de establecer para el futuro. Los israelíes y los políticos The issue is not a humanitarian one. The issue is the Israeli occupation. Es la ocupación The israelí. issue is not El asunto no tiene que ver on con Gaza or the el restriction on the bloqueo movement de of people in the Gaza West Bank. o el The movimiento, issue is about ending the es occupation and determinar la establishing a viable ocupación y Palestinian establecer state. un Estado palestino For the last viable. 4 Y decades, durante las the US últimas 4 had a décadas, los total monopoly over Estados mediating Unidos peace in tenía the un Middle East. monopolio para como With no mediador de la political paz, role sin for ningún the papel EU, the político UN, or para la anybody Unión else. Europea, para nadie, ni Naciones As the Unidas ni US, nadie. Y for como la various reasons, OEA, por diferentes razones, no presionar, no persuadió para la ocupación. Se espera que las Naciones Unidas, la Unión Europea y el resto del mundo pueda ya pararse y asumir la responsabilidad y ayudar a los Estados Unidos, a finalizar esa ocupación. El presidente norteamericano Nixon y secretario Kissinger lo tenían al revés cuando dijeron que Israel no puede negociar la paz a menos que esté armado y que esté por encima de todos los estados árabes. Lamentablemente, la milicia fuerte de Israel no necesita que tiene que negociar. Israel tiene que estar asegurado que cualquier acuerdo de la paz sean satisfechos y la paz sea final, durable, duradero. Y esto en Israel tiene que salir de todos los estados árabes. Y esta seguridad se ofrece en la iniciativa árabe para la paz. Y el señor Haber, lo último que yo quiero recordar a todos del compromiso árabe y la iniciativa de la paz de la cumbre de Beirut. Primero, tener una oferta colectiva para terminar el conflicto con Israel. Esto es sumamente importante para Israel porque señala que van a tomar en consideración que termine el conflicto y que ya no tengan más reclamos sobre Israel o su territorio. En segundo lugar, un acuerdo colectivo de paz con Israel para asegurar seguridad para todos los estados en la región entera. Esto también es muy importante, significativo, porque la seguridad para Israel será garantizada no solamente por los estados vecinos árabes, sino por todos los países árabes, sin excluir ninguno. 3. Relaciones normales con Israel. Esto es la negociación de reconocer a Israel y relaciones normales, como la que existen entre los países árabes con cualquier otro estado de la región. 4. Una solución acordada para los problemas de los refugiados. Por la primera vez, los árabes están de acuerdo a llegar a un acuerdo para este problema de los refugiados. Están dándoles un veto a Israel. El compromiso de Israel, el retiro de Israel de los diferentes territorios que han estado ocupados desde el 67, lograr soluciones acordadas al problema de los refugiados, aceptación del establecimiento de un Estado palestino soberano, independiente,
que ha estado ocupado desde junio 4 del 67 en Mosnar y en Gaza, con Jerusalén Oriental como su capital. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar y permitir que yo hable más de lo debido. Muchísimas gracias, señor. Muy importante los señalamientos. Yo quiero ahora presentar las preguntas a los otros miembros. Por favor, ustedes también pueden ahora contribuir para ver una idea de dónde vienen ustedes para continuar con el debate. Colette Abetar, qué placer tenerla entre nosotros. Gracias por venir. En cuanto a dónde estamos hoy día, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su criterio? Señor presidente, miembros de la mesa principal, damas y caballeros, gracias por permitir que estemos aquí. Yo creo que las familias felices no tienen historias, pero las familias infelices también tienen una historia, sufren cada uno de los miembros de la familia, y eso es básicamente lo que nos ha sucedido a nosotros en gran escala en el Medio Oriente. Bien, yo podría decir que sí, ha estado mucho tiempo con nosotros, y yo creo que muchos de los esfuerzos, no todos los esfuerzos, han fracasado. Y hoy yo me atrevo a decir que hay dos tendencias. Uno, de más realismo. Creo que 75% de los israelíes, y quizás yo podría decir que yo asumo que la misma cantidad de palestinos entienden que no hay una manera de salir de este conflicto a menos que lleguemos al final de la ocupación. Y hay un Estado cerca de Israel, de manera que también hay un Estado realista que ya nos estamos dando por vencido. Ya no estamos pensando en esos sueños que hemos tenido durante décadas, pero yo creo que también durante los años hay una falta de confianza de que, a pesar de que sí sabemos cuál podría ser la solución, no se va a alcanzar en esta vida, en la vida de nosotros. Y esto sale de ese gran desespero que tenemos, iniciativas de la paz, planes para la paz, de todo tipo, desde los 30, y sabemos desde los 30 hasta hoy día que la única solución viable es partición. Si hubiésemos tenido o hecho de lo que dio Naciones Unidas en los 40, quizás existiera, pero sin embargo hemos perdido las oportunidades. Esto no va a ser un ejercicio, no vamos a señalar a nadie, pero sí tratar de asumir que todos hemos cometido errores, ambos hemos cometido errores. El denominador común ha sido más o menos una repartición de la tierra, una solución para los refugiados y, obviamente, reconocimiento mutuo. Y el denominador común ha sido uno de compromiso, entendimiento, y no lo logramos. Algunas veces hemos sido exitosos cuando las circunstancias internacionales, circunstancias nacionales y el coraje de los líderes nos han permitido llegar a acuerdos de paz. Así haya sido con Jordania, con Egipto. Definitivamente fue el caso donde nos unió en Oslo, en Madrid, y ha sido y ha podido crear reconocimiento. Sin embargo, yo estaría de acuerdo con el primer ministro Bakid que todos nosotros y todos los acuerdos no se han utilizado, porque lo que falta en muchos de los planes y los acuerdos, primero, Oslo ha sido el hecho de que no ha habido un sentido real de dirección que dice que no hemos dicho cuando Oslo que nuestra dirección es, o que el destino final es un Estado palestino. Hemos tratado de pasar a través de un proceso gradual, aumentando el nivel de confianza, pero no hemos cumplido el compromiso, no hemos cumplido con el tiempo establecido. Y esto ha creado, por un lado, una frustración. Los israelíes esperan más seguridad, no la están recibiendo. Los palestinos también esperan más libertad, no lo reciben. Y eso en sí ha resultado en la violencia que vemos, los obstáculos que vemos, la falta de confianza que hoy día mantiene ambas sociedades alejadas unas de las otras. Y yo diría que otro hecho adicional es la falta de coraje, porque si nos fijamos en las diferentes soluciones y cuando en realidad se realizan las negociaciones, nosotros hemos podido alcanzar las conclusiones. El Acuerdo de Ginebra, eso es un ejemplo perfecto.
perfecto. Y yo estoy segura que Josie Bailey va a hablar de esto. El problema no ha sido un problema de encontrar cuál es la solución exacta. El problema ha sido el coraje de los líderes de poder ejecutarlos. Entonces yo creo que básicamente yo trataría de ver qué es lo que tenemos frente a nosotros. Creo que podría señalar 3 cosas muy breves. Primero, yo creo que ahora mismo los gobiernos de mano derecha tener por lo menos 3 fechas. Tenemos que ver el periodo entre septiembre y entre noviembre como un periodo crítico. Septiembre, se volverán a congelar los acuerdos. El Partido Laboral continuará siendo parte del gobierno a menos que presentemos un plan de paz de nosotros, nuestro. Creo que entonces la justificación de estar ahí no existe. Segundo punto, ¿qué es lo que va a suceder en cuanto a las iniciativas americanas o el deseo americano de tomar muy seriamente la paz después de las elecciones en noviembre? Nuestras expectativas es tener una mayor participación tratando de empujar ese proceso de la paz de manera muy significativa. El segundo punto que yo quiero señalar es que es importante hoy día también tomar en cuenta la opinión pública de ambas partes debido a esta falta de fe. Y yo le hago un llamado a los líderes, sobre todo los árabes, que hablen con el público árabe para poder convencerlos a ellos de que han lavado el cerebro para que piensen que no tienen socios. Es importante entender que sí tenemos un socio del otro lado. Eso es necesario. En tercer lugar, la participación de la comunidad internacional. Sí, claro que ellos han participado de los diferentes enviados de la Unión Europea, diferentes partes, pero aunque esto ha sido muy importante para poder construir la economía del Estado palestino del futuro, no es suficiente. Tenemos que tener la seguridad de que el proceso de paz va a recibir la ayuda de la comunidad internacional. Y yo diría que la preocupación de la seguridad de Israel, los temores de los israelíes son reales. Vamos a preguntarle al público. Su temor principal no es necesariamente cuestión de ideología, es un temor que pasó en Gaza, podría pasar nuevamente en el lado occidental, de manera que esa seguridad, mayor seguridad en el lado occidental en cuanto a poder darle la seguridad a Israel, quizás esa es la receta adecuada para poder seguir hacia adelante con el proceso de paz. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Ahora, el señor Ahmad Tibi, algunos señalamientos muy importantes. Ya la paz no es algo que solamente se va a hablar de la falta de confianza, como dijo Colette. ¿Qué piensa usted de algunas de las cosas que nos ha llevado al punto en que estamos ahora mismo? Muchísimas gracias. Colegas, yo creo que la falta de confianza a que hizo referencia Colette Avital es sin precedentes. La idea de que no hay socio son tan fuertes en ambas partes. Sin embargo, como yo he trabajado durante los últimos 10 años y en base a lo que yo he visto, esta coalición definitivamente es la más extrema, la más radical que yo o cualquiera de nosotros hemos visto. La coalición en Israel está casi diciendo que no hay una nación palestina, que no hay gente palestina. Y cualquier otra declaración que diga no, se está aceptando el Estado palestino como tiene que ser enfrentado con la pregunta: ¿qué Estado palestino? ¿De qué Estado están hablando?
Nosotros tenemos que definir cuál es el Estado a que están refiriendo el gobierno de Israel, los políticos de Israel. Antes, cuando el primer ministro Netanyahu habló, yo interrumpí haciéndole la pregunta, ¿qué Estado palestino? ¿A cuál te refieres? Y él dijo, un Estado palestino demilitarizado. Y usted puede hablar de un Estado independiente soberano, y dijo demilitarizado. Yo quisiera decir que no hay un líder de palestino que esté diciendo que su Estado desde el inicio tendrá un gran ejército con muchas aeronaves, etcétera, etcétera. O están más dispuestos a tener alta tecnología, pero no un ejército en sí. Y eso es que este asunto de demilitarizar o un Estado demilitarizado no está bajo el tapete, no está. Este no es el problema. El asunto más importante es que todas las propuestas de Israel no están presentadas para otra cosa que no sea para rearreglar o renegociar la ocupación. Por ejemplo, si el señor Netanyahu habla de un Estado palestino, él está declarando que él está solicitando la presencia de un ejército israelí ahí por el llamado o la llamada seguridad. Es por esa razón que yo le hago la pregunta. ¿Y que vamos a decir de soberanía independiente? Si está hablando después de declarar el Estado que esté presente en el Valle de Jordania, entonces no es un Estado soberano, independiente. No es independiente. Está diciendo que yo estoy listo para tener las fuerzas internacionales, la OTAN, África, Suecia, Dominicano, cual que sea la intervención. Estoy dispuesto. Hacia y independencia independiente. Cualquier propuesta que esté ahí para poder finalizar la ocupación del 67, incluyendo Jerusalén Oriental, que es el asunto más delicado que puede fallar, no por los asentamientos, sino por Jerusalén. No los refugiados, todavía no los refugiados. Los refugiados todavía no. Jerusalén fue un obstáculo antes de eso. Este gobierno es la reflexión del derecho de llevarlo al público israelí. Este hoyo es muy grande entre los dos públicos, israelíes y palestinos. El hoyo es muy grande, la desconfianza, la brecha. Esa es la razón por la cual yo creo que después de estos 17 años, más o menos, de negociaciones directas entre los israelíes y palestinos, la continuación de la misma misión, la misma manera, el mismo estilo, negociaciones directas separadas entre los palestinos e israelíes no va a llevarnos a un acuerdo político y un tratado político entre Palestina e Israel. Así que algo más tiene que hacerse. Aquí nosotros estamos hablando de la comunidad internacional, del papel americano, de cómo fue este papel jugado en todos los lugares en estos años. No hay ninguna presión real que se haya puesto en la ocupación, ninguna entre los ocupados y la ocupación. La responsabilidad y la presión tiene que estar más en lo que pueden abrir, cerrar, prevenir, permitir, que pueden
asesinar los ocupantes, la administración americana puede y todavía puede poner más presión y no lo han hecho. Miren los cambios que tomaron lugar las últimas semanas. Ellos trataron desde el principio de hablar de negociación libre de los asentamientos y luego se retiran. Ahora mismo ellos están poniendo la presión en los palestinos para ir en negociaciones directas y después de las negociaciones directas, ¿cuál va a ser la situación? ¿Cuál va a ser el resultado? Una semana después de esto, señor presidente, el bulldozer de Israel va a continuar, va a empezar a otra vez a faltarle respeto a los asentamientos. Este es el resultado directo que fue hasta declarado por el primer ministro del Estado de Israel y por muchos de los del señor Bugui Alon. La libertad en realidad no va a ser reanudada del asentamiento y luego es otra vez el blanco real. Para Mahmoud Abbas, el presidente Mahmoud Abbas y la autoridad palestina otra vez va a ser debilitada en su comunidad por las negociaciones directas y no reanudar el asentamiento, sino hacer un nuevo asentamiento. Y en Israel, señor presidente, hay 3 estados dentro de Israel. ¿Qué es Israel? El segundo estado es un estado único entre estados y el tercero es mucho más influyente en los asentamientos, que es el grupo más fuerte de Israel. Y hay 3 sistemas en el gobierno israelí. Uno es democrático, pura democracia, que es finalizar el 80% de la población para la mayoría judía. Y la segunda es igualdad para el 20% de la población para nosotros, los estados árabes del Estado de Israel. El tercero es la ocupación. Y la cuarta es ocupar los territorios de 1967. Israel está teniendo éxito al mercadearse por la primera regla, la democracia absoluta. Yo creo que debe ser manejado por estas 3 tipos de reglas por la comunidad internacional. La segunda, porque yo digo que la primera es no ponerlo en ocupación, pero hacer un arreglo. La segunda es el asunto de Jerusalén. Y la tercera es el lado poderoso, que es el ocupante, no está pagando ningún precio por la continuación de la ocupación. No está siendo diplomático. ¿Qué presión el señor Netanyahu está pasando ahora mismo? Nada. No está dentro de Israel. No hay ninguna presión política del gobierno, pero es lo opuesto. Hay apoyo de la política correcta hecha por la coalición. Esta coalición es la imagen en un espejo de las ideas correctas del público israelí. Algo debe ser hecho para poder cambiar la fórmula, la nueva fórmula creada del juego, que lo que es bueno para Palestina es bueno para los palestinos y los palestinos son malos para los israelíes. Desde el 93 en Oslo esta fórmula fue rota, ahora está ahí otra vez. Así que cuando yo hablo del acuerdo de Oslo, yo creo que el problema del acuerdo de Oslo es que no fue implementado justamente. Así que es obvio que el lado poderoso del gobierno israelí hizo que el acuerdo de Oslo sea obvio. Ahora mismo está el deseo de continuar
las mismas negociaciones entre los israelíes y palestinos y va a fallar. Va a fallar otra vez porque el máximo que el señor primer ministro Netanyahu que puede proponer al presidente Mahmoud está lejos del mínimo que el señor Mahmoud Abbas puede aceptar. Muchas gracias. Dr. Tibi, thank you very much. Again, interesting points made there. Let me move on to Robert Wexler. Muchísimas gracias. Ahora va a ser una perspectiva muy buena desde la perspectiva norteamericana, directamente desde Washington. Muchísimas gracias y yo también quiero agradecerle al señor presidente por habernos permitido participar en estas discusiones. Yo no puedo en realidad colocarme en el lugar de un actor regional, solamente puedo ofrecer las observaciones desde la perspectiva norteamericana. Y con todo el debido respeto a aquellos que han dicho que nosotros debemos de internacionalizar el esfuerzo de resolver este conflicto, y parece que la razón fundamental del por qué se presenta esta iniciativa es porque los norteamericanos han fallado en presionar suficiente a Israel. Norteamérica ha fallado en presionar a Israel para que termine la ocupación tal y como se ha definido. Bueno, muy respetuosamente, si usted piensa que los Estados Unidos ha fallado en presionar suficiente a Israel, Israel no ha respondido a las presiones, entonces esta idea de que de repente Israel va a contestar a las presiones de Naciones Unidas, bueno, no es una opción viable. Que Israel vaya a responder las presiones de la Unión Europea o de cualquier otra organización internacional cuando usted piensa que ha fallado en responder a las iniciativas norteamericanas o que Norteamérica ha fallado en dar el nivel de presión que usted quisiera ver, entonces yo no creo. Yo creo, más bien, que el consenso que hay en América para aquellos que en realidad piensan o creen en esa solución de dos estados, aquellos que apoyan al presidente de los Estados Unidos, al secretario Clinton y los esfuerzos de y yo entiendo perfectamente bien el nivel de frustración, pero con todo respeto que se merece, si tenemos que señalar a un líder, y yo no voy a actuar aquí como que estoy celebrando al presidente Obama, pero si tenemos que señalar a un líder who has in fact taken political risks at home, challenged to a degree the conventional thinking in his or her own domestic political environment. With all due respect, it hasn't happened in Israel. It hasn't happened in the Palestinian communities. It hasn't happened in Saudi Arabia. It hasn't happened in the broader Arab world. The only place it has begun to happen is Washington, D.C. Now, I fully appreciate that those could argue it hasn't happened enough. This hasn't been pushed harsh enough or hard enough. But where there is a legitimate debate and a legitimate effort at moving a process forward is America. Now, what do we do? I would offer this observation to those that support the effort and support Abu Mazen, President Abbas's position, but argue that Israel hasn't been pushed enough or America hasn't provided enough of a ladder for President Abbas to come down. While admittedly this is the most right-of-center Israeli government arguably in history, and admittedly people either are skeptical, some are convinced. Me, myself, I would put myself in the wait-to-see category. I don't know what Prime Minister Netanyahu's intentions are in terms of what he will or won't do at direct negotiations. But I do know, although it's hard at times to appreciate the degree to which he has acted, I do know that the degree of settlement freeze that has been implemented under pressure, not perfect, and certainly not without inflammatory language at times,
is quite significant. And that was done primarily as a result of American initiative, this administration's initiative. So what to do now? I believe there's actually an interesting paradox. You have the most right-of-center Israeli prime minister who actually has staked out the moral high ground for the time being. He's the one demanding direct negotiations. Actually, I think some of the most interesting articles in America were written at the beginning of this process when Prime Minister Netanyahu staked out this position, because it in fact is a very dangerous position. It's a dangerous position if you assume that that prime minister is not well-intentioned, because there is the opportunity to challenge that position, to test him, to take him to task. Watch what Prime Minister Netanyahu said on a half a dozen American TV shows when he just visited Washington recently. He laid out a very reasonable position. Now, you may not agree with it, you may not believe it, but I would respectfully suggest the way to approach it is not to try to convince everyone around the table, oh, he's not for real, so therefore we won't come unless we have a list of 6 things. No, the way to approach it is to actually engage him on the same level playing field that he has now set forth. Direct negotiations. Now, I don't want to be naive, and I don't want to be oblivious to the consequences of engaging directly and failing. They are catastrophic. And if we talk about lessons learned from past failures, I would hope that everyone understands, the Israelis, the Palestinians, the broader Arab world, and America, the consequences for failing. But unlike your basic premise, and I will stop with this, that we need to internationalize this conflict, whatever the variety of reasons, but ultimately, it's a hard reality. Es una realidad muy dura. El éxito de este esfuerzo, a pesar de que cae entre las manos la gente de Israel y Palestina, requiere un núcleo constante, y ese es un presidente norteamericano comprometido que sea la única persona en el mundo que tenga los recursos, la capacidad de poder presentar esa resolución y que sea la solución. Y eso es lo único que se le puede pedir al presidente. El presidente no puede obligar a los palestinos que hagan algo, no puede obligar a los israelíes que hagan algo, o a nadie en el mundo, pero sí puede llevarlo a un punto de decisión, a donde quizás usted no ve su de manera muy elocuente. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la sociedad? Es una nación totalmente demócrata. Ese debate tiene que hacerse porque los políticos de Israel que quieren lo obligan. Eso sería la posición ideal, pero por cualquier sea la razón que no está sucediendo, va a requerir el esfuerzo norteamericano apoyado por las Naciones Unidas y el árabe, pero lo mismo tiene que pasar en el mundo árabe, con todo el respeto que me merece. El rey de Arabia Saudita tiene que venderse, no puede ser el presidente norteamericano, y el rey de Jordania y todo ese grupo de líderes árabes tienen que hacer lo que no habían hecho anteriormente, y tienen que tomar riesgos políticos enormes porque el tiempo lo urge. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Creo que vamos a tener una discusión muy enriquecedora sobre cómo podemos cambiar esto. Y el doctor Mohamed Abdullah, ¿qué piensa usted cuáles son las razones por las cuales estamos a donde estamos en un lío tan grande como el que estamos? Muchas gracias, señor. Yo solamente quiero decirle a su excelencia, el presidente de la República Dominicana, por su increíble discurso de anoche y su pensamiento con relación a este problema importante. Yo voy a comenzar por decir que nosotros estamos desilusionados en esta área, y le voy a dar un ejemplo. En 1979, el señor Simón Peres fue a visitar Egipto y fue hubo un poco de deposición.
y fui sorprendido un poco por su presencia. Y fue a Alexandria y Mahmuda y le dijeron: ¿sabe usted, Simón, por qué hemos elegido al señor Mohammed para escoltarle? Porque él es el futuro de la paz, y la paz va a estar en la voluntad de esta asociación. Ahora estamos 60 años después y las cosas no se han movido, así que no sé cuál es la nueva perspectiva de la nueva generación después del 79. Así que esto es un gran problema. Yo estoy de acuerdo con lo que el primer ministro ha dicho, y también los antiguos militantes de la paz y sus posiciones. Pero hay un nuevo elemento el día de hoy. Nosotros necesitamos mover las cosas en este tipo de asuntos. Nosotros hemos tenido un aumento del extremismo en esta área, y esto es un reto. Yo estuve involucrado en este proceso por más de 60 años, y lo que yo siento ahora es que este problema está moviéndose de un problema político a una confrontación religiosa, y esto va a ser catastrófico para cada persona en esta área, y por el interés, como su excelencia el presidente ha dicho ayer, sobre el petróleo, y para el interés de los Estados Unidos, nosotros todos nos hemos embarcado en la misma dirección. Jordania, Egipto, como dos países que han firmado tratados de paz. Y yo creo que nadie va a escapar si este conflicto, la nueva generación, que es la generación que estamos teniendo en cuenta, que están en Gaza, están en el Líbano, etcétera, etcétera. El día de hoy nosotros vamos a tener a los extremistas en el lado de Israel y en el otro lado haciéndose los líderes, y van a galvanizar y afectar el asunto. Es por eso donde yo me paro, digo que en el 79 éramos una generación que creíamos en la paz, y esta es la razón por la cual la paz estaba siendo puesta en los niños de esa era. Yo no sé, pero yo digo, ¿cuál va a ser la perspectiva de la nueva generación? ¿Cuál va a ser la posición de las madres si creen en la paz? En el lado israelí y en el lado palestino estamos desilusionados al ver que la paz no se mueve, y todos somos militantes de la paz de Israel ahora, pero se está desapareciendo, está haciéndose más débil todos los días. ¿Dónde está la demostración de la paz? La visión que nosotros teníamos a principios de los 80, cuando nosotros teníamos 300,000 israelíes en las calles. Where are these movements today? I think that peace lovers are tired. Cansado. This is why Así que esta es la razón por la cual esta iniciativa nos da esperanza, y nosotros creemos y todavía creemos, y yo todavía creo que lo que se ha dicho, que el 99%, por ejemplo, está en la mano de los Estados Unidos. A lo mejor no el 99%, pero todavía es un gran porcentaje del juego está en manos de los Estados Unidos. Nosotros continuaremos, Egipto y Jordania, y nosotros vamos a asumir nuestro papel. Egipto va a continuar asumiendo su responsabilidad en cerrar la brecha de los palestinos, en tratar de mantener los contactos que Netanyahu ha tenido con el gobierno israelí. Pero déjeme decirle que estamos esperando que el presidente Obama, cuando fue a la universidad, dijo que iba a dar la visión propia de él de cómo iba a resolver el problema, pero todavía estamos esperando
esa visión que prometieron del lado americano. Todos podemos darle la bienvenida en esta posición definitivamente. A lo mejor yo estoy de acuerdo con usted, señor. América es un gran jugador, pero no podemos olvidarnos de la iniciativa que viene de Latinoamérica, Centroamérica y la iniciativa que viene de usted. Es crear movimientos internacionales. La reacción el día de hoy es que los extremistas israelíes sienten que no pueden ir por el poder, la arrogancia del poder, sin ser culpada por la opinión pública. Los judíos americanos también, y yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para nosotros llevar confianza a la población en ambos lados, es muy importante. Y entre los judíos que están en América, que es un gran grupo, pero no están tan fuertes, deben hacer algún tipo de línea de demarcación entre dos cosas: la existencia de Israel y el sueño de un gobierno en Israel-Palestina. Nosotros tenemos que hacer una línea de demarcación entre los dos asuntos, y yo creo que es un punto muy importante para nosotros seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mohamed Abdullah. Josie Bari, gracias por estar aquí. Cuando se habla de la paz, creo que usted ha tenido muchas frustraciones por haber participado tanto, viendo pasos adelante, pasos atrás. Una perspectiva, ¿a dónde ha estado durante las últimas décadas? Señor presidente, damas y caballeros, lo primero es que no estoy tan frustrado como ustedes creen. Nosotros ya tenemos suficiente edad para mirar hacia atrás y ver qué pasó a nuestra generación. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a Cairo, es un tipo de celebración. Es casi increíble para mí, después de todos estos años, cada vez que yo voy allá, y lo trato de hacer al menos 2 veces al año, como turista, para sentirlo. Yo puedo ir, conocer personas, andar en la calle, entrar a tiendas. Por mí es hermoso. Cuando yo voy a Amán, cuando visito amigos en Petra, cuando sea que yo lo hago, más a menudo es una celebración. Así que nosotros vivimos en otro mundo hace unas cuantas décadas, y nosotros ya éramos adultos entonces. Con relación a los palestinos, yo voy a decir lo siguiente: por años, nuestra pelea más grande ha sido en el campo de paz, es reconocimiento mutuo. Esa es la pelea más grande de si había reconocimiento o no. Por años y por años, esto es lo que se ha deseado: reconocimiento mutuo. Los palestinos, los israelíes vienen a las conferencias, hablan en las conferencias y le decimos, no son los enemigos. Es obvio, él viene y habla de eso, pero otra vez, para alguien como yo, es un tipo de celebración, una pequeña, pero es una celebración. Y después estaba la pregunta de la solución. Reconocemos cada una de las personas y el papel de cada persona. Y ustedes dicen que quieren existir, suena como de jardín de infantes, pero es el caso. La pregunta es cómo nosotros vamos a resolver los asuntos de Jerusalén, los refugiados, las fronteras, siempre es lo mismo. Así que yo creo que si está en los canales oficiales y los no oficiales, se puede resolver. Ahora mismo hay un consenso. Es casi impensable que este sea el caso. Ustedes le piden a personas que saben algo en el mundo, que saben del conflicto, ellos le van a decir que los parámetros de Clinton, que la iniciativa de Genova, son de muchas páginas, 500 páginas, de muchas cosas, de asuntos internacionales, participaciones. Nosotros, todos los palestinos, israelíes y otros, nos han ayudado mucho. Nosotros resolvemos los asuntos principales que nos parecen a nosotros insolubles, pero hoy es un problema muy diferente.
no es el de reconocimiento, no la solución es la implementación. ¿Cómo llegamos ahí? Es muy difícil y es muy frustrante de que no haya pasado el día 4 de mayo del 99, que fue la fecha de la implementación del Acuerdo de Oslo. Y a mi perspectiva, todavía, si no se hubiera asesinado, hubiéramos llegado ahí. A lo mejor yo no lo puedo proveer, pero este es mi punto de vista humilde. Pero nosotros no podemos saber, con todas las dificultades, que el desarrollo que tomó lugar. Si usted me pregunta, por ejemplo, cuál fue mi error personal, hubieron dos a lo mejor. Uno, que yo no tomé en cuenta la fortaleza de la minoría en ambos lados. Yo estaba encantado por el sentimiento de la que la mayoría éramos nosotros y creí que era suficiente. Si ustedes me hubieran dicho que había un riesgo de que hubiera sido asesinado, yo le hubiera dicho que no entendían la sociedad israelí y yo mismo no la entendía. Y lo mismo en Palestina, el sentimiento era que los lunáticos, por ejemplo, no se iban a fortalecer, si yo puedo decirlo. Y pasó. Así que es muy difícil para mí yo decirle cómo podemos tomar esto en cuenta y prevenir que ellos puedan fortalecerse. Yo no digo que Dios no permita en el futuro, pero el proceso en realidad está en las manos de ellos. No está en las manos de ellos, en las manos de la mayoría. Pero el poder del cual nosotros hablamos es mucho más fuerte que mi estimación original. Así como ¿cómo es que nosotros podemos en fortalecernos? Podemos apelar en la televisión, en el parlamento, aquí, allá, y podemos tratar de probar que el otro lado estaba incorrecto y nosotros hicimos las cosas buenas, pero no nos va a llegar a ningún lado, no nos va a llevar a ningún lado. Yo le puedo decir que yo creo que la mayoría de los errores fueron hechos por mi lado, pero un error muy grande fue hecho en el año 2000. El primero fue activado por situaciones imposibles por los palestinos. Y el mundo pudo entenderlo y nosotros lo pudimos entender. El segundo pasó en el medio de las negociaciones, después del fracaso. Está bien, pero no al final. Continuaron. Y el señor Arafat no lo inició para que llegara de esta manera, porque aparentemente él sintió que era muy débil en ese momento. Y nosotros le dijimos a Abu Mazen, no lo haga, pagaremos un precio internamente si esto ocurre. ¿Y qué pasó? Yo creo que la parte segunda, el asunto mayor fue la asesinación de Rabin en el 95 y la segunda fue la de Jafar en el 2000, que podría pedir en el campo de paz en Israel. Lo puso en una situación muy difícil. Perdimos a Sharon solamente porque las personas israelíes querían tomar venganza de los palestinos, de los israelíes. Dijeron, está bien, no quieren a los israelíes, entonces lo van a hacer, usted va a ver. Y luego el incremento de la violencia como resultado lo hizo tan difícil, no imposible. Nosotros somos seres humanos y podemos llegar a la paz, pero el problema es psicológico, de trabajar juntos. Ustedes quisieran que Israel vaya mal al otro lado, pero es más que antes y va a continuar. Esto fue un asunto muy grande. El otro punto es el triangular. Nosotros tenemos un triángulo, principalmente el israelí, el palestino, el primer ministro, los americanos, el presidente y el lado árabe. En el 77 fue eso. Sadat. Sin Sadat nada de eso hubiera ocurrido.
Y pedimos, pero entonces ellos no quisieron hacerlo. Y eso pasó. En el 91, que fue Bush y Baker. Sin Bush y Baker no hubiera habido ninguna conferencia. Esto fue una meta muy importante en ese momento. En el 93, nosotros estábamos ahí. Nosotros tomamos la decisión. No fue Arafat y tampoco fue Clinton. Clinton ni sabía de esto tampoco. Nosotros queríamos, y usted sabe que si usted quiere, usted hace algo. La cabeza de los dos lados querían hacer algo, el Itabiao y el Bumaser. ¿Cuál era lo obvio? ¿Cuál era lo obvio? Las negociaciones secretas. Si lo querían, esa era la única manera. Obviamente, por algunos de ellos que estaban en el negocio, si usted quisiera esperar, usted no espera la proximidad ni hablas directas porque nada iba a ocurrir. Yo estoy de acuerdo con Papuchi. Nada iba a pasar, pero si usted negocia en algún lugar, entonces usted niega y luego se retira. Pero si estaba esperando el otro lado, ¿dónde están los americanos? ¿Dónde están los israelíes? ¿Dónde están los palestinos? Significa que en realidad no quiere hacerlo. Rabin quería hacerlo en el 93, él quería hacerlo en el 94, Hussein quería hacerlo en el 94 y ambos sorprendieron a los americanos. El presidente Clinton ni siquiera sabía esto, así que no es solamente los americanos, eso es un mito. Si ambos lados están listos, no necesitan a los americanos. Si no, ustedes en realidad lo necesitan, pero por supuesto es solamente uno de los lados que necesitan los americanos, pero siempre lo necesitan para la ayuda, para las finanzas. No pueden desestimar su importancia, pero la iniciativa no puede venir de ellos. Y esta es la razón por la cual yo me hago la pregunta yo mismo y me aseguro de que tenemos más tiempo para hacerlo en el futuro, es que no necesariamente, no pensar a quién culpar, como en cada tragedia griega, o que el poder llegue, que todos los partidos lleguen. No, sin hacer acusaciones, sin hacer holocaustos, y los palestinos que vienen con la ocupación y la depravación, y que nosotros lo expulsamos en el 48, todo el mundo tiene la razón. La pregunta es que si nosotros estamos de acuerdo en el 47 de la solución de si fue la correcta o no, ok, vamos a imaginarnos de que no estaban en lo correcto o no. Estamos en el 2010, vamos a movernos. Aquí tienen el primer ministro de Israel, que es uno de los mejores primer ministros que hemos tenido. Tuvieron el presidente palestino que cree en la paz, pero es muy difícil que él lo haga. Él no puede hacerlo en Gaza, no podemos ignorarlo. Esto es una tragedia. Y tenemos un presidente de los Estados Unidos que dice lo correcto. El presidente Obama cree que está diciendo lo correcto y todos estamos de acuerdo con la mayoría de esto. Él está expresando las visiones de las personas liberales del mundo, pero él está siendo muy lento implementándola. Y la pregunta es, y esta es mi última pregunta, para que sea respondida luego. Si nosotros estamos tratando de decir lo que creemos, todos nosotros, que la única manera para ir directamente a la solución permanente, algo que yo estoy tratando de convencer a Rabin, estaba tratando en el 93, me dijo que no lo haga porque si falla, falla. Si tiene éxito, entonces va a ser grande. Pero si tiene éxito con una solución interina, puede ser entonces concluyente a una final. Y él era el que tenía la última decisión. A lo mejor era un error. Yo creo que en ese momento, cuando se comenzó el proceso, pero yo en ese momento no entendía al primer ministro que su responsabilidad era decirle a los que iniciaron y negociaron de si debían proceder o no en esa manera. Y yo digo hoy eso también. Me gustaría tener una solución permanente con los palestinos. Como sabemos la solución, tenemos el mejor compañero Abu Mazen y Fayyad Fayad, que son los mejores presidentes y primer ministros de hoy y ayer y mañana. No creo que no haya ningún presidente americano que pueda darnos la paz, puede hacer
hacer retiros, pero no la paz. Y luego el dilema real del día de hoy, lamentablemente, es si nosotros decimos si tenemos que ir a un acuerdo permanente sabiendo las dificultades y quizá la imposibilidad de esta opción, o si decimos algo diferente. Entonces, ¿qué se puede lograr? ¿Qué es lo máximo que puede ser hecho el día de hoy, tomando en cuenta los obstáculos diferentes y personalidades diferentes? Muchísimas gracias. Vamos a ver más adelante la pregunta. Ahora quiero darle la bienvenida al profesor su perspectiva, y luego vamos a tomar un receso porque estamos un poco contra el tiempo. Profesor, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Permítanme, por favor, colocarme el sombrero del científico para brindar una perspectiva más amplia. George Mitchell siempre dice que no hay un conflicto que no se pueda solucionar y que los conflictos son cosas de los seres humanos y pueden ser resueltos por los seres humanos. Yo abrazo este concepto, pero no podemos escapar el hecho de que si nosotros revisamos el conflicto palestino-israelí, árabe-israelí, definitivamente ha sido muy difícil de tratar. Y no obstante lo que el señor Billing ha señalado, de que sí hemos adelantado, sí es verdad, especialmente la relación entre Egipto, Israel y hasta con los palestinos. Es muy diferente ahora a como estaba antes. Pero sí, obviamente, durante los últimos 10 años hemos progresado y hasta cierto punto estamos ahora tratando puntos más complejos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? Ya con una vista más macro, no solamente las debilidades, los fallos de las negociaciones. Nunca vamos a tener un negociador perfecto, un líder perfecto. Este es un mundo real. De manera que los esfuerzos de tantas personas tan talentosas, incluyendo muchos que están aquí, han fallado. De manera que la pregunta es ¿por qué? Y yo quiero ahora hablar de algunas ideas relacionadas con los aspectos específicos de los conflictos, pero también de la solución, cómo podemos resolver esto. El conflicto palestino-israelí tiene ciertas peculiaridades. No es un conflicto local. No es un problema o conflicto entre Palestina y Israel. Siempre ha sido imposible separarlo y siempre ha involucrado diferentes partes, de manera que muchos estados también tienen el aspecto religioso con más personas. Y por la parte de Israel, bueno, es un estado único, pero se habla de los judíos y en realidad no era tanto un movimiento internacional, de manera que es un conflicto transnacional, global, muy diferente el resultado, porque hay tantas partes con tantos intereses, de manera que es un punto muy complejo, no se puede aislar, cada uno tiene que trabajar juntos, no pueden trabajar solos. Y en segundo lugar, si nos fijamos en la identidad de Palestina e Israelí, eran identidades que nacieron dentro de un conflicto, vivieron bajo conflicto, y la resolución del conflicto es una gran amenaza a la identidad, de manera que lo hace muy complejo para poder llegar a un acuerdo en estos conflictos. Y esto es especialmente más difícil cuando tenemos identidades diversas. Lo hace más complejo. En Israel, por ejemplo, tenemos los religiosos, los Ashkenazi, tenemos los ciudadanos árabes, los judíos. Muy complejo, muy complejo. Y todo esto
está incluido en este conflicto. Y por la parte palestina lo mismo. Los refugiados, no refugiados, los palestinos que están ocupados, Gaza, la parte occidental. Existe tanta complejidad. Y hasta cierto punto, todo esto se está metiendo debajo de la alfombra con este conflicto. De manera que existe una amenaza a la identidad con esta idea. Lo hace más complejo, muy difícil de manejar. En tercer lugar, yo creo que en el conflicto palestino-israelí hay una estructura muy abnormal de las negociaciones. Yo no sé, no conozco de ninguna otra estructura similar en la historia de negociaciones. Definitivamente, ninguna que yo conozca. Y es que hay una parte palestina que no es un Estado soberano negociando, pero controlado por otra parte, básicamente en territorios que están controlados por otra parte. Por otro partido, tenemos negociaciones dentro del Estado con un arreglo de los rebeldes, con un gobierno central, de coexistencia, pero en realidad no tenemos nada de este tipo. Es un ambiente asimétrico abnormal que lo hace casi imposible poder visualizar una solución sin intervención externa. Muy difícil, es mi opinión. Y en cuarto lugar, hay lo que yo llamo, muchas personas habló de esta falta de confianza. Yo también diría una falta de confianza crónica. Y cuando digo crónica, es que yo no visualizo. La gente tiene diferentes criterios, quizás podríamos discutir esto, pero yo no creo que podemos recobrar esta confianza sin un acuerdo. Creo que es imposible, es crónico. Yo creo que si una persona piensa, bueno, vamos a tener una relación del público árabe, que ellos crean que sí, que se ha llegado a un acuerdo y que es bueno para ellos, va más allá, no se puede hacer. Y hay tantas razones, y una de estas es el constante, el fallo, lo que se pagó por creer, el dolor que tuvieron y ese tiempo. Estamos enfrentando todo esto en cuanto al deterioro de los prospectos de una solución de ambos estados cuando hablamos del acuerdo. Entonces yo creo que es una falta de confianza crónica, que en realidad no podemos tener un enfoque que no sea muy difícil, pero lo que sí quiero señalar es que está muy relacionado con cómo se pueden resolver conflictos de este tipo o cómo ocurren los cambios en la historia. En términos generales, yo soy científico social y nosotros luchamos muchísimo tratando de hablar de los cambios en historias, porque estamos programados para pensar lo que pensamos, que es un pensamiento científico, que es que la ciencia está viendo los diferentes patrones del pasado y proyectando hacia el futuro. Y en realidad es lo opuesto al cambio. El cambio es algo diferente del pasado. Son cambios mucho más allá de lo que estamos programados a hacer. De manera que yo pienso que si nosotros nos fijamos en las resoluciones de conflictos, generalmente suceden de manera impredecible, no en manera que nosotros podemos programar, porque no estamos equipados para hacer esto. Y generalmente suceden por una de dos razones. Primero, tenemos un gran cambio estratégico que crea un cálculo diferente, un ambiente diferente, intereses diferentes, inversiones diferentes. Y luego tenemos el cambio dramático. Yo personalmente no creo que Sadat hubiese podido ir a Jerusalén, o si los israelíes le iban a dar la buena bienvenida y ofrecerle la península Sinaí sin esa guerra del 73. Esa guerra del 73 fue lo que creó ese cambio de ambiente, tanto en los cálculos israelí como de Egipto. Jamás hubiese sucedido sin esa guerra. Y yo no creo que la conferencia de Madrid se hubiese podido celebrar sin la guerra de Irak del 91 y el término de la Guerra Fría.
Y si nos fijamos en ese cuadro, esas son las cosas que han sucedido que van más allá de nuestro control. Definitivamente no podemos. Pero lo segundo que también explica el cambio es el liderazgo, donde tenemos a una persona que hace lo que no se espera y hasta cierto punto va contra los intereses personales y intereses definidos. Y obviamente Sadat, quizás Rabin, Arafat juntos, quizás lo hicieron hasta cierto punto, pero es muy difícil para mí poder visualizar o pensar que eso salió del ambiente local dentro de los palestinos e israelíes por diferentes razones. Y yo creo que esa es la razón por la cual la gran mayoría de las personas se enfocan en el papel norteamericano, porque si nos fijamos en el papel norteamericano, la manera y el peso estratégico del mundo árabe israelí, solamente los Estados Unidos de América puede jugar ese papel o ha podido jugar ese papel, o que están en una posición a soportar ese peso. Y si nos fijamos en el presidente de los Estados Unidos, no hay ninguna diplomacia norteamericana que pueda lograr el éxito, a menos que tengan un presidente que esté considerando esto una prioridad dentro de su agenda. Y yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos con el presidente Obama es que tenemos un presidente por vez primera que cuando asumió el papel declaró este asunto como una prioridad para él, aunque tenía una agenda tan ocupada. Yo creo que ha sido una gran dificultad y obviamente también pienso que hay muchos que tenemos que culpar. Sin embargo, yo personalmente creo que si los actores a nivel regional no pueden trabajar con este presidente, con esta administración, para capitalizar la resolución de este conflicto, quizás sea muy tarde para esa solución de dos estados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo sugiero que por el tiempo tomemos un receso de 20 minutos y luego vamos a ver una mayor participación. Ya escucharon los diferentes señalamientos que han hecho y vamos a continuar